Por eso es que me acuerdo de muchos de ustedes. Y hoy día tenía yo la confirmación de mi hijo y me he escapado un rato, no supongo que pasar desapercibido. Pero miren, ahí vamos. Yo sé que el error ustedes al final se han dado cuenta y lo vamos a dejar ahí, ¿no? Porque yo sé que ustedes lo tienen y es elemental como para que lo veamos. Yo quiero recordar algo y voy a hacer algo que es... Ustedes saben quién es Steve Jobs, ¿no? Es el de la Apple. Este señor tiene, alguna vez en la Universidad de Stanford, lo hicieron padrino de una promoción. Y él, cuando llega a dar el discurso a los graduados, les dice: esta es la vez que yo estoy más cercano de lo que es la obtención de un título. Y les voy a contar mi historia. Les dice: yo soy hijo de una madre graduada que tuvo que dar a su hijo en adopción. Y entonces, al darle la adopción, ella quiso que quienes fueran los padres de su hijo, los padres adoptivos de su hijo, fueran graduados de universidad. Y entonces los escogió, y cuando el hijo nace, que nace hombre, se los iba a dar, entregar a ellos. Pero ellos se desanimaron y dijeron que ellos querían una hija mujer. Entonces la madre de Steve Jobs trata de buscarles rápidamente nuevos padres. Y lógicamente que ya no tuvo la precaución de averiguar si eran o no eran graduados, porque ella quería que sean graduados. Y entonces, cuando después a los 6 meses tiene que firmar los papeles definitivos de adopción, se da cuenta que no eran graduados. Y entonces no les quiso firmar. Pero ellos ya en 6 meses se habían encariñado con el niño. Entonces, ¿qué les digo? Le firmaron un documento que se comprometían a hacerlo estudiar en una universidad y que se graduara. Steve Jobs llega a los 17 años y lo matriculan los dos padres en una universidad cumpliendo el compromiso que habían hecho. Pero ¿saben qué? Al poco tiempo que empieza a estudiar, Steve, que desde luego era inteligente y hace poco muerto, se da cuenta de que sus padres eran obreros y que para matricularlo en esa universidad habían vendido su casa y habían sacrificado todo su dinero. Y no podía sacrificar tanto a sus padres adoptivos para que él pudiera ser un profesional graduado. Y como las universidades en Estados Unidos, parte de lo que tienen es cursos libres, él se inscribe en un curso de caligrafía. Y entonces se matricula en el curso y ahí viene la segunda parte de la historia. A los 30 años, él realmente hace su primera computadora, la Macintosh, donde trabaja justo con modelos de letras. Esa empresa a los pocos años tenía 10.000 trabajadores y 2.000 millones de dólares de capital. Había crecido tanto que él, que nunca había ido a una universidad excepto para lo que les acabo de decir, se da cuenta que tenía que mejorar y busca una persona que lo apoye en la dirección de la empresa, porque ya la empresa era demasiado grande y había mucha gente comprometida. Entonces contratan a esa persona y en estos los famosos procesos de los cuales por mala suerte tienen el nombre de la carrera de ustedes, de reingeniería, lo despiden de la Apple a Steve Jobs, porque definitivamente no respondía al modelo de desarrollo que debía tener la empresa. Este fracaso de él no marcó en su vida un desaliento ni lo obligó a irse abajo. ¿Saben qué hizo Steve Jobs? Después de lo que significó esto, se puso a pensar en nuevamente hacer una empresa. Hizo 2 empresas. Una empresa que es para diseñar lo que posteriormente fueron los dibujos, las 3D. Y otra empresa para poder hacer todo lo referente a lo que significaba el soporte que posteriormente significó el reflotar totalmente lo que era Apple.
Miren qué pasó. Los primeros dibujos en 3D se hacen con esta empresa, que era la empresa que hace en su segunda etapa, Steve. Y la otra parte, Apple tiene que comprar la segunda empresa que hace Steve y hacerse dueño de esa empresa, porque de alguna manera él tuvo que volver y darle realmente el lugar de convertirse en la segunda empresa del mundo después de la empresa, después de lo que ha sido Bill Gates dentro de Microsoft. Bien, esta es una primera etapa que creo que de alguna manera para nosotros como profesionales nos puede ubicar en lo que significa realmente los momentos adversos que podemos tener y la forma como tenemos que asumir ese reto para poder cambiar las cosas. Yo me retiré de la universidad con 18 años de docente como profesor principal. En un momento que creo que algunos lo recuerdan fue difícil. Nosotros planteamos un modelo de reorganización y cambio en la universidad. Y definitivamente nos tocó la época de las vacas flacas. Y lo primero que pasó fue que tuvimos que o seguir trabajando en las condiciones que estaba la universidad o abandonarla. Y abandonamos esa universidad. Me tocó irme y salir un tiempo. Felizmente me regresó con Calisto y pude hacerse cargo del curso y volver realmente a retomar nuevamente el derrotero de lo que significa cambiar realmente cuando las cosas no son. Hay veces que la vida nos golpea con un ladrillo en la cara y tienen que aprender a asumir esos golpes, porque ese es el reto grande que tenemos los hombres cuando realmente tenemos una vida digna. Entonces vamos a ir a la segunda parte de nuestro amigo Steve Graeber. Dicen que la pesadez de ser exitoso puede ser reemplazada por la liviandad de ser principiante otra vez. ¿Y por qué? Porque la persona que tiene éxito, de alguna manera, mide más las cosas porque tiene temor al fracaso. En cambio, la persona que no ha tenido, que lo perdió todo, de repente se arriesga más a poder asumir nuevos retos. Y no se olviden de algo importante. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay gente que pasa toda su vida tratando de buscar la perfección. Y a veces en ese intento se pasa toda una vida, porque nunca lo logra. Entonces quizás esto fue lo que le permitió a nuestro amigo Steve constituir la empresa Next, que tuvo que comprar la Apple y ponerlo nuevamente a él de presidente. Y le permitió también lograr la empresa Pixar, que fue la primera que creó las figuras 3D. Y no solo encontró eso, sino en esta segunda etapa de su vida, él encuentra también a su esposa, que de alguna manera creo que fue soporte de lo que él podía hacer. Y hay una tercera etapa de su vida que también es importante, y ustedes dirán al final por qué le estoy diciendo esto. Steve Gates en esta tercera parte de su discurso ante los graduados de Stanford, él les cuenta que en determinado momento a él le encontraron un tumor canceroso en el páncreas y le dieron un plazo de vida. Pero cuando le hacen los análisis se dan cuenta que ese tumor era curable y él realmente llega a la conclusión, miren, que es importante decir de que si vives cada día como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo correcto. Yo creo que muchos de nosotros vivimos pensando de que realmente muchas cosas pendientes tenemos por hacer y que la vida es eterna. La vida no. Nosotros de repente es el último día que estamos viviendo. No sé cuántos de ustedes no estarán acá, porque nosotros estamos pensando que tenemos tantos días, pero si nosotros, ¿qué harían ustedes si supieran de que este día es el último que están viviendo? Tendrían que priorizar cuáles son las cosas que van a lograr. Esa es la tercera enseñanza que dejó en su discurso el famoso Steve a los egresados de la Universidad de Stanford. Recordar que morir, miren, es la herramienta más importante que se ha encontrado para poder vivir. Y creo que nadie está preparado para morir. Yo les aseguro que si a ustedes les promete el cielo a todos y les dicen que se van a morir mañana, realmente ninguno va a aceptar el cielo como premio, sabiendo que el cielo ya sabe todas las cosas que nos han contado ahí.
¿Y por qué razón? Porque de alguna manera todos vamos a llegar a ese momento, porque nadie hasta la fecha se escapó de la muerte. Pero yo creo que si nosotros empezamos a pensar que este día que estamos viviendo es como si fuera el último, creo que es una de las formas más importantes por lo cual podemos lograr muchas cosas. Yo quería en esta clase, antes que matemática, en primer lugar agradecerles por haberme permitido volver. Y volver a encontrarme con ustedes. Y he visto a Jorge, al italiano, he visto a Fidel, a cuantos de ustedes, con los cuales yo compartí una etapa muy importante de mi vida. Como les dije, fue un reto grande reemplazar a mi amigo, mi colega, Calixto. Pero de todas maneras, creo que esos 4 años o 5 años que yo pasé en ingeniería fueron importantes y de alguna manera marcaron mi vida. Yo tuve excelentes alumnos en medicina, por eso me quedé 12 años. Y cuando regresé a civil encontré que había otros alumnos tan buenos como los que yo encontré en medicina, pero que sí la tenían en la matemática como una herramienta fundamental. Cuando llegó un momento, me retiré de la universidad y ahora tocó la invitación esta que yo la recibí ayer y de repente veo ahí y me acordé de todos ustedes. Era justo la confirmación de mí. Espero llegar a tiempo todavía a la ceremonia, por lo menos para las fotos. Pero ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. En nombre de toda la promoción, también quiero hacer entrega de este recordatorio, que es como un homenaje a su persona por las enseñanzas que ha recibido. Muchas gracias. Bueno, por favor, doctor.